Capítulo 43. Descarga aeródromo de Bagram, provincia de Parwan, Afganistán. La neblina amarilla se extendió rápidamente por toda la base militar, consumiendo todo a la vista. Los soldados, curtidos en la batalla, gritaban aterrorizados mientras el gas entraba en sus pulmones, llenando el aire con una cacofonía incesante. Por un breve instante, Luke Fox permaneció incrédulo, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Pero su incredulidad se desvaneció casi al instante y volvió a ponerse en marcha. Sabía exactamente qué era este gas. Cualquiera en Gotham conocía a fondo el trabajo de Jonathan Crane. Gas del miedo. Gritó Luke mientras se arrancaba la máscara de gas del cinturón y se la ponía en la cara. Pónganse las máscaras, ya. Su escuadrón obedeció de inmediato, y justo cuando el gas del miedo los envolvió. Se oyeron gritos de terror al ver a más soldados afectados, y Luke rápidamente miró a su alrededor para intentar averiguar qué estaba sucediendo. Era difícil ver a través de la niebla amarilla, pero reconoció perfectamente las siluetas de sus compañeros, que se agitaban. ¿Qué carajo está pasando? Escuchó gritar al soldado Smith. Nos están atacando, eso es lo que está pasando. Respondió Ramírez, con el rifle ya al hombro. Luke sabía que Ramírez tenía toda la razón. No había otra razón para que el aeródromo de Bagram fuera consumido por una de las armas químicas más potentes del mundo, sino la más potente. En cantidades suficientes, el gas del miedo podría paralizar una ciudad entera, como lamentablemente le recordaron a Gotham apenas unos meses antes. Solo que ahora una base militar entera, con más de 1000 soldados bien armados, se vio afectada. Ya podía prever el desastre. Trabajando a fondo, se giró hacia su escuadrón en pánico y se preparó para gritarles órdenes, pero las palabras se le ahogaron en la garganta al aparecer una ominosa grieta en la lente de su máscara de gas. La grieta se ensanchó y pronto todo el aparato se desmoronó. Luke intentó contener la respiración, pero fue inútil. Las toxinas del gas penetraron en su cuerpo rápidamente y sus sentidos se distorsionaron rápidamente. Los sonidos se amortiguaron y amplificaron, el mundo pareció girar y cambiar ante sus ojos, y comenzó a alucinar. «Quítenlos de encima. Quítenlos de encima». Oyó gritar a Jenkins mientras el soldado comenzaba a limpiarse frenéticamente objetos invisibles de los brazos. A su alrededor, vio a más hombres perder la compostura por completo. Algunos se agarraban la cabeza mientras otros caían de rodillas. El sargento Matthews empezó a rodar por el suelo como si intentara apagar un incendio, mientras que la soldado Brixton cayó de espaldas, intentando escapar arrastrándose. «No, no. Aléjate. Aléjate de mí», gritó, con las pupilas tan estrechas que parecían pinchazos de alfiler. Sudando profusamente, Luke intentó concentrarse, pero se encontró siendo atacado por una repentina plaga de murciélagos. Con un grito involuntario, cayó de rodillas mientras intentaba ahuyentarlos y protegerse la cabeza, pero se detuvo. «Esto no es real», se dijo a sí mismo mientras cerraba los ojos con fuerza. «Esto, no, es, real». Repitiendo el mantra una y otra vez, Luke se incorporó lentamente y abrió los ojos. Los murciélagos seguían allí, en grandes enjambres rodeando a criaturas humanoides parecidas a murciélagos que acechaban por toda la base aérea, chillando con fauces babeantes y ojos brillantes. Su corazón latía con fuerza, y el miedo le gritaba que abriera fuego para protegerse. Apuntó brevemente con el rifle, con el dedo sobre el gatillo, pero se detuvo. Luke respiró hondo varias veces, obligándose a mantener el control, y luego se volvió hacia sus hombres. «Chicos, tranquilos», dijo con toda la firmeza que pudo, pero no pudo evitar la inquietud en su voz. «Esto no es real. Es solo el gas que los está afectando». Si alguno de sus hombres lo oyó, ninguno respondió más que seguir gritando de terror ante los horrores invisibles que los asaltaban. Su condición empeoraba a cada segundo, y dado que su propio corazón latía con fuerza, Luke sabía que él también. Armándose de valor, caminó tembloroso hacia el cabo Kim, el único miembro de su escuadrón que aún seguía en pie. «Kim, ¿estás?», empezó Luke, extendiendo la mano para agarrarla del hombro, pero en cuanto la tocó, el cabo se giró y apuntó con el rifle. «Atrás», gritó el soldado aterrorizado, y Luke abrió mucho los ojos. Retrocedió y luego levantó los brazos. «Kim, soy yo. Luke», gritó, pero por la mirada frenética de ella, supo que Kim no lo reconocía. A Luke le costaba aún más recordar quién era Kim, pues a cada segundo el cuerpo de la coreana se transformaba en algo que parecía salido del mismísimo infierno. «Aléjate de mí, monstruo, o disparo», respondió Kim, con el dedo sobre el gatillo.
Mientras su cuerpo se transformaba en un rostro demoníaco, Luke pudo reconocer con exactitud lo que su subordinada estaba a punto de hacer. El mundo pareció ralentizarse, y Luke giró su cuerpo hacia un lado justo cuando Kim apretó el gatillo. Una bala pasó zumbando junto a Luke, abriéndole un pequeño agujero en la manga. Por suerte, no lo tocó, y cuando Kim volvió a apuntarle con el rifle, Luke pateó hacia arriba. El M4 salió disparado de las manos de Kim, y la cabo estupefacta solo pudo observar cómo Luke le daba un puñetazo en la cara con un crujido espantoso. Con la nariz rota sangrando profusamente, Kim cayó al suelo y comenzó a revolcarse de dolor, con Luke respirando pesadamente sobre ella. Lo siento, se disculpó Luke, y luego comenzó a arrastrar al soldado aturdido a un lugar más seguro. Dio un respingo al oír disparos esporádicos, y para su horror, vio a las criaturas humanoides murciélago, que solo pudo suponer eran sus compañeros, empezar a dispararse entre sí. Otros golpeaban a sus camaradas hasta la muerte con las manos o usaban sus rifles como garrotes rudimentarios. Le revolvió el estómago y el corazón le latía aún más rápido, pero Luke se obligó a mantenerse lo más concentrado posible. De lo contrario, sabía que se uniría a ellos. Moviéndose a toda velocidad, Luke sometió y arrastró a sus compañeros de vuelta al cuartel del que acababan de salir, uno por uno. Al igual que Kim, algunos intentaron defenderse, pero uno o dos puñetazos en la cara o el estómago fueron suficientes para abatirlos. Una vez dentro, los ató a los postes de la cama para que no se atacaran, mientras se oían cada vez más disparos por toda la base. Esta vez, explosiones de granadas los acompañaban, y al salir Luke al aire libre, pudo ver que el aeródromo de Bagram se había convertido en una zona de guerra en poco más de 10 minutos. Con los sentidos aún descontrolados, Luke intentó comprender qué estaba pasando exactamente. Era evidente que la situación había ido mucho más allá de lo normal, y necesitaban refuerzos. Tal como estaban, si alguien atacaba, estarían prácticamente muertos, suponiendo que no se mataran primero. Intentó buscar soluciones, pero el gas del miedo le impedía pensar con claridad. Todo su cuerpo estaba en estado de alerta, y le costaba todo lo que tenía no caer en uno u otro. Fue entonces cuando oyó un grito agudo y femenino proveniente del interior de la tienda médica, y la atención de Luke se dirigió directamente hacia él. Al darse cuenta de inmediato de quién lo estaba haciendo, murmuró: «Violet». Sin perder el aliento, Luke corrió hacia la tienda, pasando junto a las hordas de soldados y hombres murciélago que se mataban entre sí o se retorcían en el suelo. Algunos hombres cercanos le disparaban esporádicamente, pero su puntería era descontrolada y desenfocada. Luke, sin embargo, se mantuvo sereno, ignorando cualquier cosa inusual a su paso mientras saltaba por las solapas de la tienda. ¡Ah! Oyó a Violet gritar histéricamente desde algún lugar de la tienda. A su alrededor, enfermeras, médicos y sanitarios se golpeaban con los puños y las herramientas, mientras los heridos se retorcían en sus camas. Al menos, los que seguían vivos. Algunos habían sido apuñalados repetidamente con bisturíes hasta quedar irreconocibles, y una enfermera ensangrentada en particular, con el rostro completamente derretido, corría hacia Luke con su arma improvisada en alto. «¡Muere, demonio!», gritó, pero Luke esquivó el ataque y le dio un rodillazo en el estómago. Ella se desplomó, y por un instante su cuerpo recuperó su aspecto habitual antes de volver a su alucinación de pesadilla. Luke estuvo tentado de sacar su arma y vaciarle el cargador, pero se obligó a no hacerlo. «Violet. Violet, ¿dónde estás?», gritó Luke. Unos cuantos hombres y mujeres enloquecidos se abalanzaron sobre él, pero sus esfuerzos no fueron tan serenos como los suyos, lo que le permitió someterlos sin mayor dificultad. Lo único que obtuvo como respuesta fue otro grito, y Luke lo siguió rápidamente hacia el fondo de la tienda. Allí, arrastrándose por el suelo ensangrentado contra la pared, había una pequeña batichica, gritando a todo pulmón mientras un hombre murciélago más grande le apuntaba con una pistola. «No me atraparás», gritó el hombre mientras apretaba el gatillo con el dedo. ¡No!, gritó Luke mientras se abalanzaba sobre el hombre, derribándolo justo cuando se disparaba el arma. Oyó un pequeño grito cuando los dos hombres se estrellaron contra el suelo y forcejearon un rato, solo para que Luke le lanzara 3 puñetazos en la cara, dejándolo inconsciente. Respirando con dificultad, Luke se incorporó y negó con la cabeza, intentando recobrar el sentido. Luego se giró hacia la chica y le preguntó: «Violet, ¿estás?». Se detuvo en cuanto la miró a los ojos. Violet lo miraba fijamente, con las manos apretadas contra el abdomen. Un líquido oscuro y aceitoso rezumaba entre sus dedos, y parecía aterrorizada mientras su rostro empezaba a palidecer.
Dios mío. Murmuró Luke, y luego corrió hacia ella y se arrodilló junto a ella. Mantén la presión. Yo, Luke. Preguntó Violet confusamente mientras su cabeza comenzaba a tambalearse y su respiración se volvía más superficial y rápida. Sí, soy yo, espera. Respondió Luke mientras sacaba gasas y vendas. Justo cuando apartó las manos de Violet para aplicarle primeros auxilios, la respiración de Violet se detuvo. Por un instante, Luke solo pudo observar con horror silencioso, pero entonces su cuerpo comenzó a brillar de color púrpura. La luz la envolvió y luego recorrió su brazo. El mundo entero cambió de nuevo, y luego se iluminó. Aunque todo seguía cubierto por una neblina amarilla, Luke descubrió que no estaba alucinando en absoluto. Todo parecía como debía ser, y miró con incredulidad a una Violet recién animada. Ambos seguían envueltos en un halo púrpura, y Luke comprendió que, hiciera lo que hiciera Violet, los estaba protegiendo de los efectos del gas del miedo. Ella lo miraba con los ojos abiertos y la herida de bala en su estómago reducida a un agujero ensangrentado en su suéter. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, luego se abrazó al teniente del ejército y lloró profundamente. Luke la abrazó, intentando ofrecerle algo de consuelo en aquella horrible situación, pero otra ráfaga de disparos que atravesó la tienda sobre sus cabezas los hizo ver de golpe. Los dos miraron brevemente los agujeros y luego se miraron. Luke gritó: «Tenemos que movernos ya». Tomándola de la mano, Luke sacó a Violet de la tienda médica lo más rápido posible. A su alrededor, la situación se había agravado aún más. Era un caos absoluto, con soldados disparándose y atacándose con desenfreno. Ahora que podía pensar con claridad, la mente de Luke corría a 100 por hora, asimilando todo lo que había estado sucediendo, así como las posibles soluciones a su problema. Obviamente, necesitaba dispersar el gas de alguna manera, pero en ese momento la solución se le escapaba. Sin embargo, ahora mismo, Luke estaba mucho más interesado en poner a Violet a salvo. Era obvio que ella era su única salvación, y no quería arriesgarse a poner a prueba sus aparentes habilidades de revitalización. Mirando a través de la niebla tóxica, Luke intentó encontrar un camino de regreso al cuartel, solo para oír un rugido fuerte y aullante proveniente de la distancia, acompañado de una gran sombra a la luz de la luna que se extendía por el aeródromo. Entonces, ante sus ojos, vio a un soldado alzar la vista hacia el cielo nocturno justo cuando un pájaro enorme, con plumas negras como el aceite y una máscara de hueso blanca en el rostro, descendía en picado y lo arrebataba con su pico. Luke abrió los ojos de par en par, y solo pudo observar con horror cómo decenas de alienígenas Grimm descendían sobre el aeródromo de Bagram, atacando a todo aquel que se cruzara en su camino. Fawcett City, Pensilvania, Estados Unidos de América. Roca de la eternidad. Inhalando y exhalando lentamente, Ruby recorrió con la mirada la cámara central de la Roca de la Eternidad. A su alrededor, el resto de su equipo, junto con JNPR y la familia de Billy, terminaban de montar sus fortificaciones improvisadas. No podían permitirse salir a buscar objetos más adecuados, así que se conformaron con rocas y peñascos arrancados de las paredes. Casi todas las entradas de la caverna estaban tapiadas, dejando solo una abierta. ¿No deberíamos cerrar eso también?, preguntó Darla, señalando el pasillo abierto en cuestión. Blake negó con la cabeza y luego respondió: «No, déjalo». «Pero dejará entrar a los Grimm», señaló Darla, arrugando la cara. «Sí, pero como queremos», respondió Jan. «Los Grimm son violentos, poderosos y destructivos, sí, pero la mayoría sigue actuando como animales. Animales hiperconcentrados en matarte». «¿Por qué lo dices como algo bueno?», preguntó Eugene nervioso, tomando un trago profundo. «Lo que Dragón Dorado intenta decir», empezó a aclarar Ren, «es que los Grimm se comportan como animales sin alfas más experimentados que los bien, a quienes ya hemos estado buscando. Por lo tanto, tienden a seguir el camino de menor resistencia para conseguir lo que quieren. Es decir, los 7 pecados capitales y nosotros. Si bloqueáramos todas las entradas a la cueva, los Grimm probablemente las atravesarían todas a la vez. Estaríamos abrumados. Pero, al dejar un camino abierto, continuó Weiss, los instintos naturales de los Grimm los llevarán a ese camino. Un camino que sirve como un excelente cuello de botella, permitiéndonos abatirlos con mucha más facilidad. Eso tiene sentido, y por lo que he visto, a los Grimm no les gusta mucho el instinto de supervivencia, admitió Mary, y luego frunció el ceño mientras miraba fijamente el pasillo abierto de la caverna. Pero no se darán cuenta los Grimm con el tiempo. Probablemente, admitió Blake.
Pero para entonces, cualquier intento de abrir nuevas puertas involucraría a muchos menos Grimm, lo que nos daría más posibilidades de derrotarlos. Créeme, esta era una táctica común en Remnant para defenderse de los ataques de los Grimm. Nos la enseñaron en Beacon. Ya veo, asintió Freddy y luego preguntó. ¿Cuántas veces funcionó realmente? Suficiente para hacerlo viable, pero no suficiente para que sea perfecto. ¿Y qué hay del señor Mente? Preguntó el aviador de traje azul. Si está con los Grimm, podría ordenarles que atraviesen varios puntos antes de tiempo cuando vea lo que hacemos, o usar su telequinesis para destruir los bloques él mismo. Es una gran complicación, reconoció Pirra con una mueca, y si aparece para hacer cualquiera de esas dos cosas, tendremos que hacer todo lo posible para contraatacarlo rápidamente y evitar ser superados, mientras Iborimage tapa los agujeros con hielo. Weiss tomó el control. Aunque, dado su comportamiento hasta ahora, no creo que lo haga. Entre lo que dijo sobre que nuestros poderes eran demasiado grandes para él, el esfuerzo deliberado que ha hecho para evitar la confrontación física con nosotros, por no mencionar su estatura, parece considerarse vulnerable a un ataque directo. Y conozco su particular arrogancia. Claramente se considera superior a ensuciarse las manos, hizo una pausa consternada. ¿Sensores? Y considera un orgullo manipular a sus menores para que hagan todo el trabajo duro por él. Lo más probable es que se quede sentado y se regodee mientras los Grimm se lanzan sobre nosotros como carne de cañón, y luego aparezca para acabar con nosotros cuando estemos demasiado agotados como para representar una amenaza real. Aunque si queremos que se confíe demasiado en lugar de esforzarse de verdad, tenemos que convencerlo de que nos están llevando al límite. Con esto. Oh, perfecto, dijo Pedro y luego suspiró mientras estiraba los brazos, anticipándose a la batalla que se avecinaba. No te preocupes, Pedro, le aconsejó Billy, dándole una palmada en el hombro a su hermano menor de acogida para animarlo. Les daremos una paliza enseguida. Ojalá, murmuró Eugene. Ruby no pudo evitar suspirar y negar con la cabeza. Entendía perfectamente por qué los superhéroes novatos estaban asustados. A decir verdad, ella también lo estaba. Tenía miedo cada vez que salía a luchar, ya fuera contra los Grimm o contra otros. Claro, tenía confianza en sí misma, en su equipo y en sus amigos, pero siempre tenía la sensación de que las cosas podían salir mal en un instante. Ninguno podía darse el lujo de dormirse en los laureles, y aunque era incómodo, ese miedo que latía en su mente la mantenía nerviosa lo suficiente como para mantenerse concentrada. Ciertamente no ayudaba que, incluso después de una hora, siguieran sin poder enviar un mensaje a la atalaya, lo que significaba que estaban solos. Estaba a punto de decirles algo alentador cuando sintió un estruendo en el suelo, seguido de ruidos débiles y apagados provenientes de las profundidades de la roca de la eternidad. Girándose hacia la caverna abierta, Ruby entrecerró los ojos y luego apuntó a Crescent Rose. Ya están aquí, dijo Jaune mientras levantaba el escudo de Croce Amors frente a él, apoyando su espada sobre él. Él, junto con Pirra, quien hacía los mismos movimientos que con Milo y Akouo, estaban al frente del grupo, mientras que Jan, Nora, Billy y Pedro los flanqueaban. Mientras tanto, Ruby se encontraba ligeramente detrás de los dos escuderos, en medio de la fila, con Crescent Rose entre ellos, con la hoja de su guadaña clavada en el suelo y cargada con su tercer cartucho más grande, su calibre 57, que rara vez usaba. No podría usar con eficacia sus munición de francotirador más potentes una vez que la caótica presión del cuerpo a cuerpo se extendiera inevitablemente a las zonas más cercanas de la recámara, así que iba a aprovecharlas al máximo como primera arma, con su rifle de gran tamaño apuntando directamente a la línea de fuego que ofrecía el pasillo. Con sus combatientes directos más fuertes al frente, los demás estaban más atrás para prestar apoyo, pero más que listos para avanzar si la situación lo requería. Conociendo su suerte, era muy probable. A medida que el estruendo aumentaba, los sonidos apagados se hacían más claros. Ruby reconoció los gruñidos, silbidos y parloteos de los Grimm, junto con el raspado de garras contra la roca. Un instante después, las diversas barricadas que habían levantado empezaron a temblar mientras los Grimm se abalanzaban contra ellas, intentando abrirse paso. El polvo y las piedras se sacudieron, y Ruby no pudo evitar preocuparse de que sus esfuerzos no fueran suficientes para contener a los Grimm. Por suerte, los Grimm pronto detectaron el pasillo abierto y comenzaron a correr hacia él. Grandes sombras se formaron en las paredes, seguidas de brillantes ojos rojos que los observaban desde el abismo.
Sin siquiera decir una palabra, Ruby disparó a Crescent Rose directamente a la cabeza del primer Grimm que vio, reventándolo como un globo y abriendo agujeros en los cuerpos que se encontraban justo detrás. Los demás héroes siguieron su ejemplo, llenando el resto del pasillo donde ella no estaba, despejando las filas de la horda tras sus disparos con disparos, rayos y munición explosiva. Los Grimm fueron aniquilados sin descanso, llenando la roca de la eternidad con nubes de polvo negro, pero la marea era implacable. No les importaba cuántos de ellos cayeran. De hecho, su ferocidad solo aumentó. «Siguen viniendo», gritó Freddy mientras seguía bombardeando la marea de Grimm desde arriba con rayos. «Mantengan la línea», gritó Jan, disparando proyectil tras proyectil desde Escoria Terrae. Normalmente usaría Ember Celica, pero en ese momento sintió que su arma secundaria de calibre 8 era más adecuada para la tarea. Por mucho que lo intentaran, los Grimm se adentraban cada vez más en la roca de la eternidad, aprovechando las breves pausas en el fuego para ganar terreno, a pesar de que los remantianos pedían recargas para que los demás los cubrieran. Para entonces, Ruby ya distinguía las figuras específicas de los Grimm que los atacaban. La gran mayoría, como ya esperaba, eran Beowulfes y Ursa, pero había algunos Creeps arrastrándose a sus pies. Sin embargo, al fondo, pudo ver una figura más grande y encorvada que golpeaba el suelo con los puños. Entrecerrando los ojos, Ruby expulsó su cargador vacío y gritó: «Cambio a pesado, cúbreme». Crescent Rose se hinchó en sus brazos mientras agarraba uno de sus pocos cargadores de 20 milímetros para colocarlo en su sitio. La figura que se acercaba pareció mirar con rencor a Ruby antes de rugir y golpearse el pecho, y luego cargó contra el Grimm menor mientras se dirigía directamente hacia ella. Al salir disparado de las sombras hacia el campo abierto, Ruby por fin pudo observarlo bien. La bestia se parecía mucho a un gorila, con grandes osteodermos en los pectorales y las costillas, y placas menores a lo largo de las piernas y los brazos. Solo se veía un ojo rojo, fijo en ella. «Berringel», gritó Blake cuando la corpulenta Grimm agarró a un Beowulf al pasar y se lo lanzó. Lanzó a Gamboy Shroud para interceptar a la bestia en el aire antes de tirar de la cinta, cambiando repentinamente su trayectoria a un impacto demoledor contra la cabeza de otro Grimm justo debajo de ellos. El Beringel rugió con evidente frustración mientras continuaba su ataque hacia Ruby sin cesar. Con plena confianza en que sus amigos la protegerían de la violencia que se desataba frente a ella, la parca roja cargó una nueva bala y dirigió la mira telescópica hacia la cavidad del inexistente morro del Beringel con un movimiento fluido. Apretó el gatillo y, con un disparo de cañón, la cabeza del gigante Grimm abandonó desordenadamente el plano mortal. El resto de su corpulenta figura se desplomó hacia adelante y aplastó a algunos de sus antiguos secuaces bajo su peso antes de seguir su ejemplo más lentamente. Ruby sintió la tentación de disfrutar de una derrota tan decisiva ante un enemigo que normalmente habría requerido minutos de concentración para abatirlo, pero no podía permitírselo y volvió su atención hacia la abertura. El asalto de Beringel había dejado suficiente espacio en su atención como para que cada vez más Grimm pudieran abrirse paso y ahora llenaban el pasillo mientras se acercaban a los héroes. «Fuego en el agujero», gritó Jan, y los demás se apartaron de su camino mientras ella estiraba ambos brazos hacia los objetivos agrupados. Ember Celica se movió ligeramente antes de lanzar sus dos cargas de micromisiles en un enjambre que diezmó el flujo de cuerpos en una ráfaga de detonaciones que sacudió la recámara. Todos aprovecharon la oportunidad para respirar y recargar si era necesario mientras una nube de humo gris y negro los envolvía. Ruby aprovechó la breve pausa para volver a cargar la Crescent Rose a 50 BMG y transformarla en alabarda. La colocó entre el caballero blanco y el guardián carmesí justo a tiempo para atrapar a un Beowulf que saltaba sobre la punta de la lanza metálica NTH mientras la oleada comenzaba a reanudarse. Jaune y Pirra los atacaron de inmediato, conteniendo la masa con sus escudos y atacando con sus armas a las hordas negras como la pólvora, mientras Ruby arremetía y cortaba la muralla de dos hombres con el alcance de su asta, disparando ocasionalmente. Jan comenzó a desmantelar la masa que intentaba rodearlos con el hacha barbuda de Escoria Terrae. Nora también había transformado a Magnhild de nuevo en martillo, ya que la densa concentración de Grimm alrededor de sus amigos hacía que disparar granadas fuera demasiado arriesgado. Con una sonrisa entusiasta, Nora comenzó a golpear a los Grimm como si jugara a golpear topos, aplastándolos con golpes tremendos. Cualquiera que lograra acercarse a ella era eliminado de inmediato por Ren, ya fuera disparándoles o apuñalándolos con flor de tormenta.
Toda la roca de la eternidad se sumió en una brutal y caótica refriega mientras la marea de Grimm continuaba imparable. Incapaces de detenerlos, los jóvenes héroes se concentraron en eliminar a cualquiera que se acercara demasiado. Afortunadamente, con la notable excepción de algunos como el beringel que Ruby derribó, la mayoría de los Grimm eran jóvenes y, por lo tanto, fáciles de eliminar tras unos pocos golpes. Pero no había señales de que la marea amainara pronto, y mientras Ruby decapitaba a un Beowulf con su guadaña de guerra mientras disparaba su pistola, Rosetorn, a la cabeza de un Creep que intentaba morderle los tobillos, notó que una de las barricadas que habían levantado comenzaba a abultarse. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Ruby gritó: «Número 5». Todos la oyeron por el comunicador, y Jan y Weiss giraron la cabeza desde diferentes puntos de la pelea justo cuando las rocas explotaron. Un enjambre de Grimm comenzó a aparecer, y Jan inmediatamente fijó la vista de su máscara en el gel explosivo que había rociado preventivamente en la base de la abertura, tal como había hecho con todas las barricadas, y apretó el gatillo de su guantelete. La trampa explotó, destrozando al Grimm que cruzaba con metralla e interrumpiendo el flujo el tiempo suficiente para que Weiss clavara a Myrtenaster en un glifo a sus pies y llenara la brecha con hielo. El grueso, pero por lo demás normal, bloque de hielo ya empezaba a crujir de forma ominosa mientras los monstruos del otro lado reanudaban sus embestidas, y los que sobrevivieron tras superar el gel se pusieron de pie para atacar. Jaune, que estaba más cerca, desenganchó una granada incendiaria y la lanzó contra la masa principal antes de girarse para encararlos. Un instante después, una bola de fuego se formó tras él, incinerando a cualquier Grimm alcanzado por la explosión y reduciendo la presión sobre sus compañeros mientras se enfrentaba a los flanqueadores de frente y los mantenía a raya con su escudo. Los derribó y decapitó a 3 Beowulfs de un solo golpe, solo para que una ursa lo estrellara contra la pared con un potente golpe y le arrebatara la espada. ¡Ay!, gruñó, cayendo al suelo. Intentó incorporarse, pero la ursa ya lo tenía encima. Fue lanzado contra la pared rocosa y el Grimm intentó morderle el cuello. Jaune agarró inmediatamente ambas mitades de la mandíbula de la ursa, sujetándola el tiempo suficiente para que Freddy volara hacia abajo y le asestara un martillazo en la coronilla. Desorientado, la ursa liberó a Jaune, lo que le permitió girar el escudo de Croce Amors en su antebrazo y transformarlo en una vaina afilada antes de apuñalar a su atacante por la boca y la nuca. El Grimm murió al instante, disipándose en humo. «Vamos», gritó Freddy, ofreciéndole a Jaune una mano amiga, que el caballero blanco aceptó con gusto mientras recogía su espada caída. De vuelta a la lucha, los dos héroes golpearon, apuñalaron, cortaron y electrificaron a cualquier Grimm que se les cruzara en el camino. Sin embargo, no fue suficiente, sobre todo porque se abrió otro agujero. Mientras el dragón dorado y el mago de marfil repetían su maniobra para taparlo, su anterior muro de hielo en el agujero 5 se derrumbó, permitiendo que otra oleada de Grimm se abriera paso hacia la cámara principal de la Roca de la Eternidad. Los defensores perdieron la coordinación al atacar a todos los Grimm que veían. Billy había logrado matar a un Deathstalker apenas lo suficientemente pequeño como para colarse en la cámara, inmovilizándolo contra el suelo con un codazo antes de pisotearlo repetidamente hasta que su talón finalmente atravesó su armadura, solo para ser atacado inmediatamente por una manada de Beowulfs. Sin embargo, cuando intentaron morderlo, sus dientes se estrellaron contra su carne, lo que los hizo retroceder y aullar de dolor. Darla aprovechó la oportunidad para retroceder rápidamente, arrancándolos de encima de su hermano mayor y golpeándolos contra la pared, lo que permitió que Pedro les aplastara la cabeza contra las rocas. Mary, de pie cerca de los 7 pecados capitales, asestó puñetazos y patadas a cualquier Grimm que se acercara demasiado, con la ayuda del mago de marfil, quien atrapó a varios con glifos antes de apuñalarlos con Myrtenaster o dispararles grandes púas de hielo. Sin embargo, no estaba completamente concentrada, solo en combatir a los Grimm. En cambio, mantenía la vista atenta por si aparecían la doctora Sivana y el señor Mente. Aún no habían aparecido, y no pudo evitar sospechar. Habría pensado que ya se habrían dado a conocer, pero en cambio, parecía que querían cansarlos aún más. Tenía sentido, dado que la última vez lucharon contra los 7 pecados capitales con todas sus fuerzas y lograron vencerlos. Los villanos asumirían razonablemente que hacerlos luchar exhaustos aumentaría sus probabilidades de éxito. Un estruendo a sus espaldas llamó la atención de Mary, y para su sorpresa, vio formarse un nuevo túnel, sin conexión con los pasillos que habían bloqueado.
Varios creeps corrieron a través de él y se dirigieron directamente hacia los pecados, y Mary frunció el ceño antes de abalanzarse sobre ellos junto con Iborimage y Nitsade. Tras envolver a varios con la cinta de Gumball Shroud, Sombra Nocturna los contuvo mientras Mago de Marfil los atravesaba con púas o los incineraba con chorros de fuego. Algunos lograron liberarse, pero Mary logró devolvérselos con puñetazos y patadas. No pudo evitar fruncir el ceño ante su torpe actuación en comparación con la de sus aliados, sobre todo cuando el Grimm con el que acababa de luchar se puso de pie. Al darse cuenta de que tendría que aprender a luchar correctamente después de esto, cargó toda la electricidad mágica posible y disparó un rayo masivo contra sus cuerpos. Los Grimm se convirtieron en polvo al instante, y Mary volvió a centrar su atención en la horda que seguía avanzando. Ninguno sabía cuánto tiempo llevaban luchando. Hacía tiempo que habían perdido la noción del tiempo, pero cuando la marea de Grimm finalmente empezó a bajar, se sintieron completamente exhaustos. Bañados de sudor cubrían sus cuerpos, y todos respiraban con dificultad. Aún así, mantuvieron la defensa, sin querer cederles a los Grimm más espacio del que ya les habían quitado. ¿Dónde está Sivana?, preguntó Jaune, decapitando a Ursa, que estaba derribada e inmovilizada, con su escudo. ¿Y el señor Mente? No lo sé. Tienen que estar por aquí, respondió Ruby, sin dejar de disparar y destrozar al Grimm con Crescent Rose en una ráfaga de pétalos rojos. Continuando concentrándose en derrotar a los Grimm, Ruby mantuvo la vista atenta para detectar cualquier señal de los supervillanos responsables de esto. Era obvio que los perseguirían después de esto, pero eso solo ocurriría después de asegurar la defensa de la Roca de la Eternidad. Prácticamente todas las barricadas habían sido derribadas al final, pero su táctica había funcionado para contener la marea el tiempo suficiente para que los Grimm fueran notablemente menos en ese momento. Ruby no quería pensar en lo que habría sucedido si no se hubieran preparado. El único Grimm que parecía quedar era otro Beringel, contra el que Billy luchaba 1 contra 1. Era claramente más fuerte que el monstruo, sujetándole los brazos mientras este rugía desafiante en su cara. Billy respondió llenándolo de electricidad, lo que le provocó un espasmo de dolor. Un instante después, se oyó un disparo cuando Ruby le perforó el ojo al Beringel, haciéndolo caer al suelo y convertirse en polvo. Respirando con dificultad, el equipo miró a su alrededor, atentos a cualquier señal de los Grimm. Tras una pausa tensa, Darla preguntó, tímida y esperanzada, ¿se acabó? Antes de que Ruby pudiera responder, se oyó un fuerte siseo desde las profundidades de la Roca de la Eternidad. Black respondió, no. Darla no pudo evitar bajar la cabeza y suspirar antes de murmurar, maldita sea. Un momento después, una enorme cabeza serpentina negra emergió de la caverna. Aparte de unas pocas placas óseas blancas con marcas rojas, su cuerpo estaba cubierto de escamas negras como la brea. Al menos durante la primera mitad. De otro agujero emergía una cabeza idéntica, solo que blanca pura con placas óseas negras. Rey Taijitu, gritó Ren, reconociendo al Grimm del bosque Esmeralda en Beacon. El rey Taijitu emitió un doble rugido siseante y atacó a los héroes más cercanos, quienes retrocedieron justo a tiempo. La piedra se quebró bajo la fuerza de las fauces del Grimm, pero simplemente se deslizó por el suelo mientras continuaba su persecución. Derribadlo, gritó Ruby, volviendo a 20 milímetros y disparando Crescent Rose contra su cuerpo. Por desgracia, las balas solo hicieron pedazos el cuerpo escamoso del Grimm en lugar de destrozarlo por completo, lo que le indicó que este era viejo y, por lo tanto, más resistente que los otros Grimm con los que habían luchado hasta entonces, con la notable excepción de la Gargántula. Ambas cabezas rugieron de furia e inmediatamente centraron sus ataques en ella, como la amenaza más obvia, lo que provocó que el francotirador lanzara un grito y esquivara desesperadamente a las serpientes gemelas, incapaz de quedarse quieto y seguir disparando sin ser aplastado. Al darse cuenta de que debían aunar esfuerzos para derrotarlo, los héroes se dispersaron y comenzaron a atacar al Grimm por todos lados. Balas, rayos, hielo y granadas fueron disparadas contra la criatura mientras Jaune se concentraba en defender a sus compañeros con su escudo. Desafortunadamente, la criatura de 2 cabezas dificultaba sus esfuerzos, ya que solo podía estar en un lugar a la vez. Entonces, con el rabillo del ojo, Ruby vio al Dr. Sivana, con el señor Mente sobre su hombro, entrar tranquilamente en la habitación en medio de una multitud de Grimm. En sus manos llevaba un dispositivo improvisado parecido a una pistola de rayos que debía sostener en la cadera como si fuera una ametralladora.
El hombre se giró para mirar el pedestal de los pecados, y Mary y Wei se colocaron frente a él, preparándose para protegerlo, solo para observar con confusión cómo Sivana simplemente se daba la vuelta con una mueca amarga. Entonces, rápidamente, accionó algunos interruptores, activando su aparente arma con un zumbido que se oyó desde el otro lado del campo de batalla, y la apuntó directamente al gran pilar de piedra blasonado con el símbolo de Shazam al fondo de la cámara, el mismo objeto que dio nombre a la Roca de la Eternidad. ¡No! Gritó Ruby e intentó correr hacia él, pero el rey Taijitu la bloqueó con su grueso cuerpo. Giró su cabeza negra hacia ella, el Grim se abalanzó e intentó atraparla con sus fauces. Ella saltó hacia atrás en una ráfaga de pétalos mientras se elevaba en el aire, disparando a Crescent Rose, que le arrancó la mitad del hocico y la impulsó violentamente contra el suelo por el retroceso. 3 granadas disparadas por Nora impactaron en la cabeza, haciéndole rugir de dolor mientras el humo y el fuego consumían su rostro mutilado. «Billy, deténlos», gritó Ruby mientras Billy volaba sobre él, disparando rayos al monstruo. Al mirar hacia donde ella señalaba, Billy vio a los científicos locos cargando su dispositivo. Extraía energía oscura y humeante de los Grimm que lo rodeaban. Los monstruos se desintegraban vivos al ser absorbidos por una ranura en la parte superior. No sabía qué significaba, pero sabía que tenía que detenerlo. «Oh, no, no lo harás», gritó Billy mientras descendía volando hacia el señor Mente y el Dr. Sivana. Sin embargo, justo antes de que pudiera alcanzarlos, el señor Mente disparó la cabeza hacia él. Billy se quedó paralizado, atrapado por un agarre telequinético. «Ahora no, niño. Tienes asuntos mucho más importantes que atender», se burló el señor Mente y luego arrojó a Billy de vuelta al rey Taijitu, que inmediatamente lo envolvió con su cuerpo y comenzó a contraerse. Gimiendo de incomodidad, Billy intentó empujar al Grim mientras los demás intentaban liberarlo. Vio a Jaune y Pirra abalanzarse sobre los científicos locos, apenas frenados por el Grim deshilachado que se interponía en su camino y los atacaba débilmente, solo para lograr el mismo resultado que él, al ser lanzados hacia atrás. Al mismo tiempo, sin embargo, Billy no pudo evitar notar que la fuerza que Mr. Mind usó parecía ser menor que los abrumadores lanzamientos que les había hecho anteriormente. Quizás el venusino se estaba cansando. Si ese era el caso, era algo que podían y necesitaban aprovechar. Su cuerpo comenzó a crepitar con electricidad al recargarse, y luego liberó la energía contenida en el cuerpo del Grim. El rey Taijitu cesó su constricción y se congeló, con los músculos tensos mientras la electricidad los recorría. Aprovechando la oportunidad, Ruby irrumpió en una nube de pétalos y agarró a Billy, liberándolo de las garras del Grim. Sin embargo, al aterrizar, notaron un brillo púrpura proveniente del frente del arma del Dr. Sivana, junto con un flujo creciente de energía y polvo proveniente del resto de los Grimm en la cámara, vivos o muertos, incluyendo ahora al rey Taijitu, pues los más cercanos a él fueron consumidos por completo. Mirándose por un momento, Billy dijo: «No sé qué está haciendo, pero tenemos que detenerlo. Dejemos que los demás se concentren en los Grimm». «Bien», respondió Ruby y asintió, cambiando el Crescent Rose a su configuración DMR. Tras cargar un cargador de munición no letal del tamaño adecuado y cargar una bala, Ruby disparó una bala de goma contra la doctora Sivana mientras Billy se abalanzaba sobre él. Pero Mr. Mind logró colocar rápidamente a Billy en la trayectoria de la bala, y aunque no inmutó al campeón a prueba de balas, fue suficiente para proteger al humano, mucho más vulnerable. Cambiando de táctica, Ruby se lanzó como un pétalo alrededor de los villanos, intentando atacar por la espalda, solo para que Billy se estrellara contra ella contra la pared. «Adiós a la fuerza del mortal más poderoso del mundo», se burló el señor Mente, riendo. El dispositivo, mientras tanto, brilló con más intensidad, y el rey Taijitu empezó a aullar de dolor a medida que su cuerpo se desprendía y era absorbido por él. Por un momento, los demás miraron con incredulidad al Grim mientras moría y era absorbido, pero enseguida recuperaron la compostura y se abalanzaron sobre los científicos locos. Darla y Black casi los alcanzaron primero, pero cuando el señor Mente los congeló en el aire, otro Nixade salió disparado del que había sido capturado para finalmente acercarse con una rápida agachada. «¿Qué?», ladró el gusano telequinético cuando la imagen de Black desapareció de su agarre y la espada del verdadero Faunus se extendió. Pero ya era demasiado tarde, pues la pistola de rayos terminó de cargarse. Delgadas hebras de energía púrpura se formaron alrededor del plato, fusionándose en un orbe antes de disparar un potente rayo directamente al rayo amarillo en la cima de la Roca de la Eternidad.
Una brillante luz púrpura llenó la cámara, cegando a los héroes, que se vieron obligados a apartar la mirada. Sin embargo, instantes después, la luz se apagó, mostrando el dispositivo con el extremo disparador cortado por el borde de Gamboge Road. Aprovechando la oportunidad, Billy se abalanzó sobre el señor Mente y el Dr. Sivana, arrancándole los restos de la pistola de rayos y estrellándolos contra la pared con ambas manos. Nora destrozó el arma debajo de McNeil y se unió a los demás para rodear a los dos supervillanos, impidiéndoles escapar. Lo que sea que estuvieran planeando, fracasó, declaró Billy, mirándolos con dureza. Sus amigos y familiares también lo miraron con asombro, pero para su sorpresa, el señor Mind y el Dr. Sivana simplemente sonrieron. «Ah, ¿sí? ¿Estás seguro?», preguntó el Dr. Sivana retóricamente. «Porque, desde mi punto de vista, nuestro plan salió a la perfección». «¿Qué estás?», Freddy empezó a preguntar, solo para oír un fuerte crujido proveniente de la roca de la eternidad. Al girarse hacia ella, vieron una cascada de chispas y electricidad saliendo disparada justo donde el arma de Sivana la impactó. Con los ojos muy abiertos, Billy volvió a mirar a los villanos que aún estaban en sus manos y preguntó: «¿Qué hicieron?». «Es muy sencillo, la verdad», admitió el señor Mente. «Pero, antes de darles la respuesta, monos estúpidos, déjenme preguntarles esto. ¿Cómo se le gana a un campeón?». Billy respondió simplemente apretando aún más el cuerpo de Mr. Mind, pero eso solo provocó la risa del venusino. Luego añadió: «O haces trampa, agotas al campeón por desgaste, tienes suerte, o consigues otro campeón». Los ojos de Billy se abrieron de par en par al darse cuenta justo cuando Mary gritó: «Billy, mira». Se giró hacia la roca de la eternidad, donde la energía se había amplificado y comenzaba a concentrarse en un punto. Una lluvia incesante de relámpagos amarillos cayó, llenando la habitación con un trueno casi ensordecedor. Aunque Billy no se vio afectado, los demás tuvieron que taparse los oídos mientras gritaban de dolor y apartaban la mirada. Él, mientras tanto, mantuvo la atención en el relámpago, que seguía aumentando. Unos instantes después, un rayo eléctrico incesante impactó, dominando el flujo que descendía de la roca de la eternidad hacia el suelo de piedra. De ese rayo surgió un desgarro en la realidad que coincidía con el símbolo de su pecho. «Mierda», murmuró Billy justo cuando un hombre caía por la abertura. En cuanto lo hizo, la grieta se selló y los rayos cesaron. Instintivamente, soltó a los dos villanos y se colocó frente a sus amigos y familiares con aire protector, mirando fijamente al hombre corpulento y musculoso mientras se retorcía de dolor mientras el vapor emanaba de su cuerpo. Darla intentó correr a ayudarla, pero Billy extendió el brazo y la detuvo. Al observar al hombre, notó varias cosas rápidamente. Por un lado, era evidente que estaba en óptimas condiciones físicas, con músculos que superaban incluso a los suyos y a los de Pedro. Su cabeza estaba calva, dejando al descubierto su piel morena clara. Su cuerpo estaba cubierto con una versión negra y dorada de los trajes que usaban Billy y su familia, con capucha y capa negras a la espalda. El hombre se agarró la cabeza y gimió antes de ponerse de pie, con los ojos cerrados al principio, pero luego los abrió y comenzó a mirar a su alrededor. ¿Dónde estoy?», preguntó en un idioma que Billy entendía, pero desconocía. «¿La roca de la eternidad? ¿Cuánto tiempo llevo atrapado?». «Billy, Mary, ¿qué dice?», preguntó Pedro en voz baja, solo para estremecerse cuando el hombre lo miró fijamente. Su expresión de desconcierto anterior se transformó rápidamente en una de pura rabia, y Billy se adelantó. «Escucha, hombre». «Cálmate», dijo Billy con calma, dando un paso al frente mientras se señalaba a sí mismo. «No estamos». Antes de que Billy pudiera decir nada más, el hombre soltó un rugido silencioso y se abalanzó sobre él, saliendo de la cámara principal con Billy encogido sobre sus puños. Los demás se dispersaron tras ellos, dejando que los villanos se marcharan. Mr. Mind arrastró a su compañero por el túnel por el que entraron, sobre líneas de seda. Sus risas resonaron mientras todo se desarrollaba según lo planeado. La situación había pasado oficialmente de desastrosa a un infierno. Decenas de monstruosos Grimm descendieron sobre la base aérea, atrapando a cualquier desafortunado soldado que se interpusiera en su camino. Cualquier intento de contraataque se vio obstaculizado, si no completamente frustrado, por el gas del miedo que asaltaba constantemente sus mentes. Algunos soldados que no luchaban contra sus camaradas ni se encogían de miedo intentaron contenerlos, pero su entrenamiento había sido completamente olvidado. Solo gracias a Violet, Luke pudo verlos tal como eran.
no conocía a los Grimm tan bien como debería, algo que sin duda rectificaría si salía con vida de aquella. Reconoció al pájaro gigante Grimm como un Nevermore, del mismo tipo que asaltó Metrópolis en agosto, pero los demás eran nuevos. Junto al Nevermore había criaturas parecidas a murciélagos con alas rojas y púas blancas en el lomo, la mayoría pequeñas, mientras que otras eran lo suficientemente grandes como para llevar a un soldado completamente equipado por los aires. En el suelo había Grimm que parecían camellos, con jorobas acorazadas incluidas. Escupían lo que parecía ser ácido a los soldados cercanos, a juzgar por el chisporroteo que desprendían sus cuerpos al entrar en contacto con los fluidos. A sus pies se deslizaban insectos relativamente diminutos que le recordaban a lepismas del tamaño de un perro pequeño, solo que con un solo ojo rojo y 3 colas rojas que salían de sus traseros acorazados. Atacaban a los soldados en enjambres y rápidamente invadían toda la base. Al darse cuenta de que no tenía tiempo para esperar una oportunidad, Luke le dijo a Violet: «Una vez que empecemos a correr, no te detengas». «¿Entendido?». Violet asintió. Un momento después, ambos salieron corriendo de la tienda médica hacia el cuartel. Una vez más, algunos hombres intentaron atacarlo, pero la mayoría de los soldados, presa del pánico, habían vuelto su atención al nuevo enemigo. Muchos intentaron huir, pero la mayoría tropezó y fueron rápidamente consumidos. «¡Ah, ah!», gritó Violet al ver a un soldado cerca retorciéndose en el suelo, intentando quitarse de encima al pececillo de plata que se lo estaba comiendo vivo, pero Luke rápidamente desvió su atención. «No mires, no puedes hacer nada», gritó Luke por encima del caos, y siguieron corriendo tan rápido como pudieron. La situación seguía descontrolándose para cuando llegaron al cuartel. Según los cálculos aproximados de Luke, parecía que más de una cuarta parte de la base ya había sido invadida, y cada segundo se apoderaban de más. A menos que actuara rápido, no tardaría en destruir la base entera, y a todos sus ocupantes. Una parte de él quería tomar a sus hombres y huir, vivir para luchar otro día, pero descartó esa opción de inmediato. No podría vivir consigo mismo si simplemente huía, no cuando al menos tenía la oportunidad de detenerlo. Sus pensamientos se interrumpieron cuando, justo antes de entrar en el cuartel, uno de los camellos Grimm apareció de repente, haciendo volar barriles de combustible. El combustible negro se derramó y cubrió el suelo, pero al camello Grimm no pareció importarle mientras buscaba más presas. Rápidamente divisó a Luke y Violet, y de inmediato emitió un bramido gutural y cargó contra él. Agarrando a Violet, Luke se abalanzó hacia un lado justo cuando el Grimm se acercaba. Mientras Violet caía boca abajo, Luke logró rodar sobre sus rodillas, donde inmediatamente apuntó con su M4 y disparó contra el monstruo. Para consternación de Luke, los disparos del calibre .556 de su carabina M4 apenas rebotaron en la armadura ósea, dejando solo pequeñas abolladuras y arañazos. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el voraz Grimm girara su largo cuello y le escupiera un chorro de ácido. Luke se vio obligado a retroceder de un salto, cayendo de trasero mientras el ácido golpeaba el suelo entre sus piernas. El hormigón chisporroteó, y lo miró con recelo antes de volver a centrar su atención en el Grimm camello. Sin dudarlo, vació el resto del cargador en el monstruo, pero, como antes, fue con escaso efecto. Solo los disparos que impactaron en la suave piel del Grimm tuvieron un impacto insignificante, y este continuó su ataque sin cesar. En lugar de huir, Luke frunció el ceño y luego cambió su agarre al lanzagranadas colgante atado a la parte delantera de su arma. Disparó una sola granada de alto explosivo de 40 milímetros. A diferencia de las balas de su fusil, la munición explosiva hizo que el Grimm se encabritara, destrozando partes de la armadura ósea. Mientras intentaba recuperarse, Luke se puso de pie, recargó su lanzagranadas y disparó otro. El Grimm camello chilló de dolor al ser empujado aún más hacia atrás, cayendo al charco de combustible derramado. En lugar de desperdiciar otra valiosa granada, Luke sacó una bengala de emergencia y la encendió. Un resplandor rojo salió del extremo de la bengala, brillando en la niebla amarilla mientras miraba con odio al Grimm. Sin decir una palabra, arrojó la bengala al combustible, provocando un incendio voraz que rápidamente lo consumió, así como a algunos otros Grimm que habían sido atraídos por la pelea. Rugidos de dolor e ira emanaron del infierno, y Luke solo le dedicó un vistazo rápido para asegurarse de que no saliera nada. Unos instantes después, vio una nube de polvo negro elevarse hacia el cielo nocturno, lo que le indicó que el Grimm había muerto. Al regresar con Violet, ambos entraron al cuartel y lo cerraron.
Sus hombres estaban como los dejó, atados a los postes de la cama y gritando a todo pulmón mientras el gas del miedo les destrozaba la mente. Luke no pudo evitar hacer una mueca de tristeza al ver su lamentable estado, pero luego volvió a concentrarse y centró su atención en Violet, cuyo cuerpo y ojos aún brillaban de color púrpura. ¿Crees que puedes cubrirlos también?, preguntó Luke, señalando hacia sí mismo donde estaba cubierto por el mismo brillo que ella generaba. Violet lo miró, insegura y nerviosa, pero rápidamente se armó de valor y asintió. Sin decir palabra, se acercó al soldado más cercano, que resultó ser el soldado Smith. Tenía las pupilas contraídas y gritaba ininteligiblemente, intentando desesperadamente alejarse de ella. Violet, sin embargo, se mantuvo lo más tranquila y serena posible mientras le ponía suavemente la mano en el hombro. «Aléjate de mí», gritó Smith, intentando zafarse y forcejeando con las sábanas que Luke le había atado alrededor de las muñecas. Violet no hizo nada. En cambio, cerró los ojos y respiró hondo para concentrarse. Por un instante, no ocurrió nada, y Luke temió que Violet no pudiera hacerlo. Entonces, el halo púrpura comenzó a extenderse desde el cuerpo de Violet hacia el de Smith. Al principio era pequeño, pero rápidamente lo cubrió por completo. El pánico de Smith se calmó al desaparecer los efectos del gas del miedo, junto con los moretones que Luke, por desgracia, le había dejado en la cara. ¿Qué demonios?, murmuró Smith, jadeando mientras observaba la habitación con ojos claros. Luke suspiró aliviado y le dio una palmadita en el hombro. «Todo se ha ido al diablo», reveló Luke, y luego giró la cabeza hacia Violet. «¿Crees que podrás ir a buscar a los demás?». «Sí», respondió Violet de inmediato con un vigoroso asentimiento. Luke asintió de vuelta, y sin que él necesitara decir nada, se acercó al siguiente soldado y repitió el proceso mientras él desataba a Smith. Uno a uno, los demás hombres de Luke fueron sanados de su aflicción, junto con todas sus heridas, incluyendo la nariz rota de Kim. Sin embargo, cualquier pensamiento de alivio fue rápidamente suprimido por los sonidos del caos que se desataba afuera. «Dios mío. ¿Eso no fue una alucinación?», murmuró Jenkins mientras miraba por una ventana del cuartel. «Esos son Grimm, ¿verdad?», preguntó Brigson, y Luke asintió. «¿No se sienten atraídos por emociones negativas, como la ira y el miedo?», preguntó Kim, mirando a Luke con los ojos muy abiertos. Cuando Luke asintió de nuevo, ella volvió a mirar hacia afuera y añadió: «El gas del miedo. Nos estaba ablandando, dejándonos vulnerables mientras atraía a los Grimm como si sonara la campana de la cena», terminó Luke, frunciendo el ceño profundamente. Los demás solo podían mirar por la ventana, horrorizados, mientras observaban el caos que se desataba. Al cabo de un momento, volvieron a él en busca de orientación, completamente perdidos. «¿Qué demonios vamos a hacer ahora?», preguntó Ramírez, y Luke lo miró con la mayor intensidad posible. «Haremos todo lo posible por salvar lo que queda de Bagram», declaró Luke. «Pero la única manera de lograrlo es deshaciéndonos de este maldito gas. Si lo hacemos, Violet podrá ir por ahí curando a quien pueda mientras nos reorganizamos». «Es más fácil decirlo que hacerlo, Fox», señaló Mateus. «¿Cómo crees que vamos a lograrlo? E incluso si logramos deshacernos de esta mierda, dudo que quedemos suficientes para montar una defensa». «Estoy en ello», admitió Luke, sin dejar de mirar a su alrededor por las numerosas ventanas del cuartel buscando una solución. Al principio, se quedó en blanco, luego vio los helicópteros aún intactos dispersos por el aeródromo, con los motores aún en marcha. Una idea empezó a tomar forma en su cabeza, y entonces se giró para mirar a sus soldados. «Los helicópteros», dijo, señalando el más cercano a través de una ventana. «Si aceleramos pero no despegamos, podrían generar suficiente fuerza para expulsar el gas». Sus hombres echaron un vistazo rápido a los helicópteros, viendo a todos los soldados y a Grimm luchando cerca. Todos, incluido él, tragaron saliva. Luke reconoció que no era el plan más sensato, pero era lo único que tenían por el momento. Echando un vistazo rápido a la torre de operaciones central, añadió: «Una vez que dispersemos el gas, Johnson, Kim, necesito que ambos suban a esa torre y pidan ayuda. No me importa de dónde venga, pero la necesitamos aquí ya, si no, estamos muertos». «Listo, señor», respondió el soldado Johnson, asintiendo con firmeza. Los demás repitieron la acción y Luke asintió. «Muy bien, agárrense detrás de mí», ordenó Luke. «Disparen al unísono. Parece que nuestras armas no servirán de mucho contra estas cosas». Sus hombres ladraron afirmativamente, entonces Luke se giró hacia Violet y dijo suavemente: «Quédate a mi lado».
Eres nuestro salvavidas, ¿de acuerdo? Violet miró a Luke, claramente muerta de miedo, pero asintió de todas formas. Luke le devolvió el saludo y se dirigió al frente del cuartel. Apretó el rifle con fuerza, con el sudor corriéndole por la frente mientras cerraba los ojos y respiraba profundamente para intentar calmar los nervios. No estaba funcionando tan bien como esperaba, pues seguía completamente aterrorizado, más que en ningún otro momento de su vida, a pesar de su inmunidad al gas del miedo. A pesar de eso, en cuanto abrió los ojos, rugió y salió disparado del cuartel, seguido por Violet y sus hombres. Billy perdió el sentido de la orientación mientras lo sacaban de la cámara principal, con el cuerpo envuelto alrededor de los puños de su nuevo adversario. La roca de la eternidad se convirtió en una mancha borrosa a su alrededor, y lo único que pudo distinguir fue el rostro del hombre mirándolo fijamente. Estaba contorsionado por una furia absoluta, pero Billy no sabía por qué. Nunca lo había visto en su vida, pero al mismo tiempo lo sentía tan familiar. Pero lo más importante, Billy intentó averiguar qué demonios estaba pasando. Era obvio que este hombre tenía los mismos poderes que él y sabía cómo usarlos. Sus pensamientos volvieron al dispositivo que el Sr. Mente y el Dr. Sivana construyeron. Este hombre fue liberado después de que dispararan su pistola de rayos contra la roca de la eternidad. ¿Estaba atrapado allí? ¿Lo sabían los supervillanos? Era él a quien intentaban liberar, no a los 7 pecados capitales, como creían originalmente. Dado que ni siquiera tocaron a los pecados, ahora parecía increíblemente probable. Cualquier pensamiento se vio interrumpido cuando los dos seres con superpoderes atravesaron una puerta de madera, haciéndola añicos. La roca de la eternidad desapareció por completo, solo para ser reemplazada por hormigón pavimentado y luces fluorescentes. Por un breve instante, Billy vio que estaban en una estación de metro, pero fue fugaz, pues el hombre continuó su vuelo, elevándose y atravesando el techo del metro. Salieron disparados de una calle concurrida, haciendo que los coches se desviaran y chocaran entre sí. Caía un aguacero torrencial, con truenos y relámpagos por doquier. Al hombre que lo cargaba no pareció importarle, concentrado en Billy mientras lo estrellaba contra la fachada de cristal de un rascacielos, haciendo que los fragmentos de vidrio cayeran a la acera. Al darse cuenta de que había gente en peligro, Billy intentó liberarse con un puñetazo en la cara, pero este simplemente lo bloqueó y contraatacó con un fuerte golpe en el estómago, dejándolo sin aliento. ¡Ah! Rugió el hombre con todas sus fuerzas, y luego echó a volar hacia arriba, arrastrando a Billy a través del cristal, el acero y el hormigón. Los escombros cayeron al suelo, obligando a los civiles aterrorizados a correr para salvar sus vidas. Billy sintió que su cuerpo se mecía y zarandeaba mientras lo elevaban, pero por lo demás no sintió un dolor intenso. Una vez en la cima del rascacielos, quedaron suspendidos en el aire un rato, y entonces Billy fue lanzado contra el tejado con la fuerza suficiente para abrir un agujero. Su impulso lo impulsó hacia afuera y atravesó la pared exterior del edificio, donde se estrelló contra el lateral de otro rascacielos. Gimiendo, Billy negó con la cabeza mientras intentaba recuperar el equilibrio, pero su oponente lo siguió de inmediato, volando directamente hacia él y atravesando la estructura de acero, haciendo que los aterrorizados oficinistas buscaran refugio. Al estrellarse contra el hormigón del edificio que estaba detrás del que acababan de atravesar, Billy fue arrastrado hacia adelante, mientras el hombre lo sujetaba con fuerza. Entonces, con un gruñido y un rugido, Billy recibió un uppercut en el estómago, que lo envió volando hacia las nubes de tormenta. Antes de que tuviera tiempo de recuperarse, su oponente lo superó, volando y asestando un potente martillazo directo al pecho, estrellándolo contra un aparato de aire acondicionado en el tejado de otro rascacielos. «Dios mío, me duele todo», gimió Billy, tendido sobre los restos destrozados de la unidad. Al salir rodando, sintió al hombre caer de golpe contra el techo y luego pisotearlo. Desesperado, Billy se giró y disparó 2 rayos de electricidad blanca contra su atacante, quien inmediatamente contraatacó con sus propios rayos. Solo los suyos eran amarillos y eclipsaron por completo su potencia, forzando inexorablemente la energía de Billy a retroceder antes de impactar su cuerpo. «Gag», gritó Billy de dolor mientras se retorcía en el suelo. Por suerte, no duró mucho, pero entonces el hombre lo agarró del cuello y lo levantó con un brazo. Billy, instintivamente, le agarró el antebrazo mientras el hombre lo acercaba, gruñendo con rencor. Billy se preparó para otro golpe, pero en lugar de eso el hombre simplemente lo levantó en alto y gritó: «Shazam». Un enorme rayo de electricidad amarilla descendió del cielo y golpeó a Billy en la espalda.
En lugar de herirlo, Billy sintió que su cuerpo cambiaba de musculoso y superpoderoso a un adolescente escuálido. Con los ojos muy abiertos, Billy miró al hombre que ya había preparado un puñetazo electrizante, pero el golpe esperado nunca llegó. En cambio, el hombre con una versión negra de su propio traje de héroe lo miraba con los ojos desorbitados por la sorpresa. ¿Un niño?, preguntó el hombre, hablando ahora en perfecto inglés. ¿El mago le dio sus poderes a un niño? El niño en cuestión gritó al caer bruscamente sobre el tejado, arrastrándose hacia atrás a toda prisa. Billy se quedó sin aire al caer al suelo, pero por lo demás salió ileso mientras se abría paso para poner distancia entre él y el metahumano demente que casi lo ejecuta. Respirando con dificultad, Billy se incorporó mientras el hombre enfurecido, con chispas eléctricas saliendo de su cuerpo, lo fulminaba con la mirada. ¿Cómo?, preguntó el hombre sin apartar la mirada de Billy. Sin estar muy seguro de lo que hablaba el hombre y con la esperanza de ganar todo el tiempo posible, Billy preguntó. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te convertiste en el campeón del mago? ¿Qué te hizo digno ante sus ojos?, gritó el hombre, pisando el techo con fuerza, abriendo grietas. Por un instante, Billy se tambaleó en el sitio, pero logró mantenerse en pie. Entrecerrando los ojos, Billy admitió. No sé. Algo sobre tener un corazón puro, sea lo que sea que eso signifique. Oh, se burló el hombre y apretó los puños. Así que los estándares del mago han caído tanto desde mi encarcelamiento. Para que esto sea mi sustituto, veo que debía estar desesperado. Más o menos lo era, sí, respondió Billy, entrecerrando aún más los ojos mientras observaba más de cerca al hombre que tenía delante. Respiró hondo y recordó todo lo que había aprendido hasta entonces mientras intentaba averiguar quién demonios era ese tipo. No tardó en recordar el pergamino que Mary había leído justo antes de fortificar la roca de la eternidad, y dedujo la identidad del desconocido. ¿Eres él, verdad?, preguntó Billy frunciendo el ceño. El primer campeón. Ted Adam. Black Adam. Así que ambos son observadores y cultos, confirmó Black Adam con un bufido mientras comenzaba a pasearse alrededor de Billy, mirándolo fijamente todo el tiempo. Al menos son 2 puntos a tu favor. Solo llevo 2 semanas con estos poderes, imbécil, replicó Billy, igualando el ritmo de Black Adam, negándose a ceder. Ya hice lo que tú no pudiste y resellé los pecados que liberaste. Black Adam detuvo su paso y una breve expresión de angustia cruzó su rostro, pero casi de inmediato fue reemplazada por una mueca ceñuda. Replicó. Solo hice lo necesario para salvar a mi gente. ¿En serio? Porque en la clase de historia parecía que liberar a los pecados mató a tu gente. Y a millones de personas más en todo el mundo. Gritó Billy, girándose para encarar a Black Adam por completo. Enfurecido, con los ojos amarillos brillando, Black Adam declaró. No me sermonees como si estuvieras allí. No tienes idea del sufrimiento que sufrió mi pueblo a manos de sus gobernantes. Gobernantes que se suponía debían protegerlos, no esclavizarlos. ¿Y eso justifica liberar a Armagedón?, respondió Billy furioso, dirigiéndose directamente hacia Black Adam sin el menor temor. Frunciendo el ceño y mostrando los dientes mientras miraba al campeón caído, Billy añadió. No me importan tus razones. Solo me importa lo que hiciste. Ambos campeones se miraron fijamente, el rostro de Billy contraído por la emoción, mientras que el de Black Adam permanecía inexpresivo. Había un ligero atisbo de consideración en los ojos de Adam, pero a Billy no le importó. Vete ahora, antes de que te patee el trasero, exigió Billy, y Black Adam se rió entre dientes. No, respondió Black Adam negando con la cabeza. Eres el campeón actual del mago, heredero de sus poderes y nombre. Como no puedo vengarme de él, morirás en su lugar. Billy respiró hondo, dio un paso atrás y abrió los brazos. Preguntó. Bueno, entonces estoy aquí. ¿Qué te detiene? Te doy la oportunidad de defenderte, respondió Black Adam mientras chispas salían de sus puños. Puedes morir como niño o como hombre. Es tu decisión. Black Adam y Billy Batson se miraron fijamente. Un silencio denso los envolvió, una tensión tan densa que podría cortarse con un cuchillo. El silencio solo se veía interrumpido por el destello de los relámpagos y el estruendo de los truenos, con la lluvia torrencial a su alrededor. Sus miradas no se separaron ni una sola vez, cada uno retándose al otro a adelantarse. Finalmente, mientras todavía miraba enojado a su predecesor, Billy Batson dijo, Shazam. Un rayo cayó y golpeó a Billy en la cabeza, envolviéndolo en una tenue nube de humo blanco. Al disiparse, se transformó en su forma superpoderosa, y Black Adam sonrió con sorna. ¿Cómo te llamas, muchacho?
Preguntó Black Adam mientras comenzaba a flotar hacia arriba, rodeado de relámpagos. ¿Por qué te importa? Respondió Billy mientras flotaba tras su oponente. Llámalo cortesía, admitió Black Adam, con un dejo de respeto en su voz, pero no mucho. Billy frunció el ceño, su mente daba vueltas mientras intentaba encontrar una respuesta satisfactoria, o si siquiera debía darla. Todo lo que le había sucedido en los últimos días lo había llevado a este momento crucial, y la gravedad de la situación lo agobiaba. Entonces recordó cómo el Sr. Mente los había llamado a él y a su familia, y entonces su cuerpo empezó a vibrar con electricidad. Me llamo Billy, admitió Billy, con los ojos blancos brillando, pero puedes llamarme Capitán Marvel. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Black Adam y el Capitán Marvel cargaron a toda velocidad, chocando entre sí con suficiente fuerza para detener momentáneamente la lluvia a su alrededor.